Buenos días, acá ya tenemos a nuestro querido Boa. Bueno, nosotros le decimos Boa cariñosamente, espero que no te moleste que le decimos Boa, pero es un cariñoso. Entonces, sin muchas más presentaciones, creo que todos nosotros conocemos a Boaventura de Sousa. Todos hemos leído, nosotros en IPECAL usamos mucho su obra del milenio huérfano. Para nosotros es todo lo que es la sociología de las ausencias y las emergencias es parte fundamental de nuestro posgrado, entre otros. Hay muchos compañeros o algunos compañeros que transitaron la experiencia de epistemologías del sur con vos, pero bueno, para no detenernos más, te vamos a escuchar en lo que vos nos quieras comunicar atentamente y después te hacemos preguntas, ¿ok? Muy bien, todo tuyo el micrófono. Buenos días a todas y a todos, gracias a Estela de me dar esta oportunidad. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí. ¿Me escuchan? Sí, gracias. Perfecto. Estoy aquí en Colombia y realmente surgió esta oportunidad de hablar con ustedes. Yo quería, obviamente, si las condiciones fueran otras, yo gustaría mucho de hablarnos un poco dónde está mi pensamiento ahora sobre las epistemologías del sur. Porque por todo lado que voy, ahora estuve en Cali, con la juventud hice el estallido de Cali, y se ve cómo hablan de epistemologías del sur ya está dentro de la lucha, y eso para mí es una gran alegría. Y esa alegría obviamente gustaría de compartir con ustedes. Pero el tiempo que tenemos, yo voy a hablar un poquito y después estoy abierto a preguntas todas. Ustedes saben que yo he sido en blanco de una difamación en los últimos 18 meses. Y yo comprendo que muchos de ustedes, son todas mujeres, pero hombres también, tengo dudas porque no han escuchado nunca mi palabra. Nadie sabe mi opinión sobre lo que pasó, a pesar de ser una difamación muy divulgada debido a mi reputación, obviamente, y ser conocido en varios países, y todo emergió y surgió con un capítulo muy difamatorio en mi contra, y contra otras personas de mi centro, producido por una investigadora belga que se decidió vengar del hecho que mi centro no aceptó que él hiciera un proyecto europeo acogido por mi centro. No voy a entrar en detalles porque ustedes muy brevemente van a tener toda la documentación disponible sobre el asunto. Lo que les puedo decir es lo siguiente. Primero, yo no quiero que me defiendan, quiero que defiendan el derecho de Boaventura a defender. Porque realmente ustedes saben que una guerra mediática es una guerra donde uno no se puede defender, porque la denuncia es la condena. No hay posibilidades de uno intervenir y decir lo que pasó. Intenté hacer esto apenas con una indígena mapuche que inventó una historia completamente inventada, porque lo pudo demostrar con documentos de que realmente era una historia falsa. Tal que habría pasado en 2010. De otros no he hablado nunca, porque realmente lo que pasó fue que hubo un golpe de Estado, por así decir, en el centro, cuando estaba en Chile, de personas que no comparten las epistemologías del sur,
que se piensan que están, digamos, marginadas, que es una amenaza para la academia, las epistemologías del sur, porque dicen que la ciencia es un conocimiento válido, pero hay otros conocimientos válidos. Pero el gran problema fue que yo soy un intelectual público de izquierdas, no soy de derechas. Yo les debo decir a todas y a todos, no quiero que confíen en mí, confíen en los documentos de lo que va a salir, porque es legítimo tener dudas de un hombre blanco cuando estas cosas suceden. Es absolutamente legítimo. Lo que no es legítimo es que se abandone el principio de la presunción de inocencia, que es un principio importante democrático, que se oiga la otra versión. Y de hecho, la otra versión es totalmente distinta. Yo les voy a decir que realmente las historias son historias inventadas. Ustedes miran todos los documentos que han sido producidos por estas personas, nunca ninguna ha dicho que alguna vez tuvo relaciones sexuales conmigo o algo así, porque eso nunca existió. Tengo siempre mucho respeto. Ahora, lo que hubo fue un aprovechamiento de la derecha y la extrema derecha. Para les dar un ejemplo, hubo casos de acoso, realmente de acoso sexual y laboral en otras universidades, en Portugal, en España, al mismo tiempo, pero nunca se supo el nombre de la persona, porque se decía que es necesario proteger la privacidad de las personas. En mi caso, fue al contrario, fue la foto, se dijeron mentiras sobre mi esposa, se ha dicho que mi esposa era miembro de una comisión de ética para encubrir mis abusos. Mi esposa nunca ha estado en esta comisión de ética en 2017. O sea, hubo mucha mentira que fue creada, periodistas que entrevistaron, no sé si entrevistaron a algunos de ustedes, pero entrevistaron muchos estudiantes mías para preguntar si habían sido abusadas por mí. Y solo les interesaba si habían sido abusadas. Como muchas, todas que entrevistaron, le han dicho, no, profesora, ha sido siempre correcto con nosotros. Estos periodistas abandonaron porque no le interesaba, obviamente, para el reportaje. El reportaje era demonizarme, hacer de mí un monstruo y callar mi voz. Entonces, yo tengo que hacer dos cosas extremas, que fue pedir a la Fiscalía de Portugal que me impute, que me investigue, porque ustedes tal vez se sorprendan que no hay ninguna acusación formal documentada ni en mi centro ni en los tribunales, y por lo tanto no me puedo defender de acusaciones que surgen en la prensa sin documentos. Está muy bajita la señal. Está intentando restablecer la comunicación. Ahora sí. Bien, yo no les quería realmente molestar con los detalles, porque ustedes van a tener todos los detalles muy próximamente, porque nosotros vamos a publicar en una página, que yo les digo el nombre, pero después pido a Estela que distribuya esta página, donde van a estar todos los documentos. Yo he hablado con gente por donde voy, que digo, no quiero que tome una posición a mi favor o a favor de nadie. Ustedes miren la documentación. Y después de mirar en la documentación, evalúen en vuestra posición. Porque hay mucha gente que ya no quiere saber la verdad, porque está cancelado para siempre. Algunos piensan así. Bien, hay mucha gente que no piensa así. Yo estoy feliz, estoy aquí hablando con ustedes porque Estela me ha dicho que Pecal ha decidido
no me cancelaron, no puedo tener esta conversa con Claxo, porque Claxo me canceló, ha publicado las antologías, etc. Y me canceló sin me preguntar a nadie. Entonces, yo estoy muy triste porque ustedes saben que yo he sido realmente un luchador por las causas feministas toda mi vida. Mi centro es el primer centro en Portugal donde se creó una organización para homosexuales, llamado No Te Prives, o sea, no te prives de nadie, y fue la primera organización de homosexuales en el país. Lo que yo he dicho siempre, y con esto concluyo para que ustedes me pregunten si tienen alguna inquietud, es que para las epistemologías del sur hay tres dominaciones importantes: capitalismo, colonialismo y heteropatriarcado. Y el drama de nuestro tiempo es que desde la dominación, el capitalismo no existe sin colonialismo y sin patriarcado. Tiene que estar junto, tiene que estar articulado. Pero la resistencia está fragmentada. O sea, hay mucho movimiento feminista que es capitalista, que es racista. Hay mucho movimiento anticapitalista que es racista y es sexista. Y hay mucho movimiento antirracista que es sexista y que es capitalista. Entonces hay que articular las luchas. Y cuando las luchas no son articuladas, hay un peligro. Mucha gente se sorprendió cuando ha sabido reciente que una de las grandes activistas del feminismo norteamericano de los 70, Gloria Steinem, era agente de la CIA. ¿Cómo se puede imaginar que una feminista, que fue importante para todos nosotros, era agente de la CIA? Y ahora se sabe que era agente de la CIA porque la condición del feminismo norteamericano era que nunca mencionara la lucha de clases, o sea, la lucha anticapitalista. Y realmente hoy mucho feminismo no trabaja la lucha en contra del capitalismo. Entonces, yo creía, fue esta articulación de luchas por la que yo he siempre luchado. Ya realmente mi trabajo, ahora vengo de trabajar con mujeres indígenas y mujeres negras en Cali, en Colombia, de donde está un gran movimiento. Y por las mujeres negras y indígenas fui muy bien acogido. Pero realmente hay un grupo de mujeres que respeto y con las cuales me gustaría mucho de tener un diálogo, porque realmente un hombre de mi edad ha sido machista, no tengo dudas, he sido machista, he cometido errores, pero no he nunca cometido abusos, faltas graves o crímenes. Cuando una mujer dice no, es no. Yo soy de un tiempo donde uno podía decir a una mujer: tú estás bella hoy, estás muy bonita, estás bien vestida. Yo sé que hoy no puedo decir esto. Los tiempos cambiaron. Yo pienso que debo cambiar con los tiempos. Ahora, no pueden decirme que cometí algún abuso, porque eso es grave. Violencia, yo soy incapaz de algo así. Pero como digo, espero que los tribunales, la fiscalía y la documentación aclare lo que pasó. Fue aprovechamiento, digamos, de tres públicos. Por un lado, 4 públicos. En un minuto les digo. El público de las rivalidades dentro de mi centro, que cuando yo estaba en Chile, esto pasó, yo no pude intervenir porque estaba en la Recoleta, en Chile, con Daniel Jadú, que hace mucho trabajo interesante. El movimiento Me Too, que es un movimiento de clase media blanco, básicamente, la derecha portuguesa y obviamente latinoamericana, que aprovechó para eliminar un pensador crítico de izquierda y además crítico de las izquierdas también, porque yo no tengo ni partido ni iglesia que me proteja.
No tengo, porque soy bastante independiente. Soy solidario con Cuba, pero soy crítico de Cuba. Soy solidario con Venezuela, pero soy crítico de Venezuela. Soy solidario con partidos de izquierda, pero soy crítico de los partidos de izquierda. Entonces, hubo un gran deseo de eliminar mi nombre. Y un cuarto, que puede ser interesante para ustedes, que era esto. Ahora estoy llegando a la conclusión que muchos intelectuales latinoamericanos, hombres básicamente, tenían un incómodo que las epistemologías del sur habían sido desarrolladas por un europeo. Walter Mignolo una vez me ha dicho que yo no tenía, escribió en un prólogo, que yo no tenía legitimidad para hablar de epistemologías del sur porque era europeo colonizador. Mira, Walter Mignolo es más blanco que yo, como le he dicho, descendiente de italianos, ¿no? Pero ahora se dice que están satisfechos de alguna manera porque mis libros siguen siendo leídos por la gente, pero los intelectuales no los mencionan. Se cancelaron de alguna manera mi nombre y ahora tenemos nuestros intelectuales. Ya no necesitamos de intelectuales europeos. Y esto he dicho por colegas que eran amigos míos, o que yo pensaba que eran amigos míos, como por ejemplo Artur Escobar, aquí de este país, que estoy aquí en Colombia, y que realmente montan y aceptan una denuncia porque les conviene, para crear su espacio, digamos así, porque yo era de alguna manera un intruso, un colonizador. Yo siempre fui en contra del colonialismo, pero les conviene. Entonces, amigas, amigos, estudiantes y personas, Estela, le agradezco mucho esta oportunidad. No es mi defensa, es simplemente darle mi opinión, que puede no ser toda la verdad, que nadie tiene toda la verdad. Ustedes miren lo que dicen, miren mi documentación, los documentos, porque mi suerte es que tengo un asistente que trabaja hace 30 años conmigo y que tiene todos los documentos de mis relaciones con las personas que me acusan. Y ustedes van a ver que de algunas estuvieron a pedirme prefacios, de otras estuve a encontrar empleo para ellas y ahora me acusan. Es algo que no entiendo, pero tengo que comprender que estamos en un mundo distinto, que hay varios feminismos, como hay varios colonialismos, como hay varias luchas anticapitalistas. Lo que yo pido a ustedes es que no haya daño a las luchas feministas serias, digamos, porque, por ejemplo, ayer un colega de Argentina me decía, mira, Boa, un hombre blanco, un profesor blanco ya no acepta a una estudiante indígena para orientar para su doctorado. Porque si hace una crítica al proyecto, una crítica a la escrita de la estudiante, va a ser considerado acoso moral, porque ya hay casos de eso en Argentina. Sé que hay casos aquí en Colombia en este momento. Eso está creando un ambiente en la universidad que destruye toda la posibilidad de una ecología de saberes, de toda la sociología de emergencias, porque para hacernos sociología de emergencias necesitamos de convivencia, digamos, de una estrategia de confianza entre los que estamos del mismo lado de la lucha en contra del capitalismo, el colonialismo y el heteropatriarcado. Entonces le agradezco esta oportunidad y ahora, como tengo un tiempo, tengo que ir para el aeropuerto dentro de minutos, pero gustaría, si ustedes tienen alguna pregunta, alguna inquietud, sea sobre las epistemologías del sur, sea sobre esta difamación, por favor, díganme, porque para hablar, discutir, estoy siempre listo. Espero las preguntas, tal vez puedan aproximarse por el micrófono para que yo pueda escuchar bien vuestras preguntas, si las hay. Lo que sí te queremos comentar,
que una de las cuestiones que estamos trabajando en este seminario, por eso agradecerte las aclaraciones que hiciste en relación a estas políticas de la cancelación, porque también es una experiencia concreta de lo que está ocurriendo en toda América Latina con los nubelistas, que es la nueva manera de expresión del capitalismo totalitario, digamos el poder de la nube en manos de pocos, y el tecnofeudalismo, como le llama Varoufakis. Entonces, esta política de la crueldad, que un ejemplo y una experiencia es Argentina, con muchísimos jóvenes contratados para cancelar, descalificar a todo el pensamiento progresista. Es todo un país que está en esa experiencia, igual que en El Salvador. Pero, cuando las personas se ven indefensas frente a estas nuevas maneras de uso de la tecnología y en el marco de unas políticas, ¿no? Por eso es importante estos datos que vos nos das en relación a qué significan en el marco de las epistemologías del sur estas nuevas o renovadas maneras de destrucción del pensamiento en América Latina, en el mundo, ¿no? Entonces ahora la senectud, como dice Bifo, de Occidente, encuentra en la política de la crueldad unas formas de manifestación en la que nadie queda, todos estamos en riesgo, todos estamos frágiles frente a esta digamos, manera de operar. Y digo, si tocan a alguien con tu reputación intelectual, pues bueno, ¿quién sigue? ¿No? En Argentina hay muchos pensadores progresistas, pensadores de pensamiento crítico, que están siendo cancelados, también sabemos de compañeros, ¿no? Entonces, ayer hablábamos con una compañera de no, como también se ha puesto de moda, no revictimizar. Y quiero decirte que nosotros no estamos haciendo eso, sino que estamos tratando de que haya información, porque ahora se confunde cuando uno quiere aclarar las cosas y dice, ay no hay que hablar, es otra forma de silenciamiento, decir, no hay que revictimizar, pero no es silenciando, sino que es ampliando conocimiento para poder comprender. Si eso lo hacemos desde la sociología de las emergencias y de las ausencias, lo podemos hacer con su autor, pero también lo podemos hacer en la vida, ¿no? En la vida misma. Así que muchísimas gracias. Sabemos que te tenés que ir al aeropuerto, porque estás por viajar, y yo quiero agradecerte, porque tomarte el tiempo para aclararnos, porque vos sos parte del comité académico, como te decía, nos sugirieron que te sacáramos del comité, no lo hicimos, nosotros somos miembros de Claxo, no lo hicimos y no lo vamos a hacer. En todo caso, vamos a esperar que vos te quieras ir. Y esperemos que eso no ocurra, No sé si hay alguien que quiera hacer algún comentario o alguna pregunta. Yo me animaría. Dale. Es que hay que animarse a hablar con vos, hermano. hay que animarse a hablar con vos. Sí. Bueno, buen día. Yo soy Miriam de Argentina. Y
el grupo de profesoras que adherimos a este pensamiento que nos vamos formando, gracias a las donaciones de su pensamiento, fue un cimbronazo importante. Y agradezco poder escucharlo. Yo pienso que el gran desafío de construcción y de pensamiento crítico es cómo nos ponen el dilema, por lo menos allá en la Argentina, cuando se dice que siempre hay que creerle a la víctima. Entonces, toda la gente que adhiere a epistemología del SUS, adhiere porque siempre se puso del lado de las víctimas. Claro. Entonces, nos confronta un criterio ético de ¿y ahora qué hacemos? Cuando quien nos donó pensamiento crítico se pone en juego y confronta con esto. Por eso, primero agradecerle este espacio, porque es un espacio que nosotros aquí, inclusive hay compañeros y compañeras que se movilizaron mucho, ¿no? Y solo decirle eso, que queda el gran desafío de construir pensamiento crítico frente a esta circunstancia que claramente es muy dolorosa para usted. Y bueno, la escucha me parece que, y la conversación me parece que es muy importante. Solo eso. Gracias. Gracias, muchas gracias. No sé si hay alguien más que quisiera. Acá hay otro compañero que va a comentar algo. ¿Querés acercarte así? O quizás desde acá. Ahí está, ahí se ve. Hola, buen Próxima. día. ¿Cómo estás? Yo soy Cristian Guamán, de Chile. Cuando estuvo allá y vi. Qué fuerte. Fui presente cuando también fue todo. ¿Cuánta gente que no puede hablar? Y bueno, después a él lo apresaron y todo eso. Terrible, No, y todo lo que nos pasa allá. cómo entender también la participación en ese momento. Que muchos no. Después de todo lo que ha vivido, ¿cómo usted podría manifestar en este momento para adelante la construcción de las nuevas masculinidades del sur sin Pero era muy buena pregunta. Hacela. Ya voy yo, ya. Perdón. No escuché. Ay, yo estoy grabando. Vamos a volver. La conexión es mala, no escuché su pregunta, si era posible. Vamos a volver a tratar de hacerla porque igual me conflictúa hacer una pregunta así. En Latinoamérica hemos sido muchas familias criadas así de la figura paterna. Hemos sido criados por mujeres en general. Y estamos en un momento de reconstrucción de masculinidades. A pesar de que tenemos ese respeto por las mujeres y ese cariño por las compañeras, necesitamos fortalecer una masculinidad que no sea patriarcal, pero que tampoco venga de un lado femenino a decir cómo tenemos que ser los hombres. Después de todo lo que ha pasado usted, ¿cómo podría definir
Si usted habla de heteropatriarcado, ya está condenando lo hetero. ¿Cómo usted puede plantear, después de lo que vivió, una masculinidad del sur sin seguir cuestionando la masculinidad? Esa es la pregunta. Gracias. Muchas gracias por los dos comentarios. Realmente nuestra conexión no es la mejor. Yo espero que pueda estar en otro octubre presencialmente con ustedes. Si Stella y ustedes quieren, tendré mucho gusto en estar con ustedes, porque presencialmente es otra cosa que por estas vías. Pero de todas maneras quería agradecer no solamente a Ipecal y a Stella las palabras que me ha dirigido, pero también los dos comentarios. Yo pienso que del comentario de la colega que viene de Argentina, yo pienso que realmente nosotros deberemos hacer una reflexión sobre el concepto de víctima dentro del pensamiento crítico. Y eso no viene simplemente por esta razón del feminismo de que estamos discutiendo acá, con este binarismo de víctima, agresor, etc. Y que el concepto de víctima en este momento está muy cuestionado por la cuestión de Palestina, porque los judíos de Israel eran considerados las víctimas por excelencia. Cuando se hablaba de víctima, era el holocausto. Eran lo que los nazis habían hecho a los judíos. Y de repente, los sionistas, no son los judíos necesariamente, pero los sionistas de Israel están cometiendo crímenes peores que los nazis. No es la cantidad de la vida que muere, es la manera como se trata, como se mata hoy en día en Palestina, que son considerados animales humanos por los sionistas, ¿no? Entonces, la víctima se transformó en un agresor. Y la gran dificultad que tenemos es que yo he estado siempre en la lucha contra el antisemitismo, en defensa de los judíos, por supuesto. Pero en este momento hay una gran dificultad cuando finalmente la gran víctima usa su característica de víctima para ser un agresor salvaje, totalmente salvaje. Entonces yo pienso que necesitamos de reflexionar muy bien, porque en el pensamiento crítico nosotros nunca utilizamos el concepto de víctima, porque usamos el concepto de resistencia y de lucha. Porque la víctima es la persona que es objeto de una dominación antes de empezar a resistir. Porque cuando empieza a resistir es un resistente, es un resistente. Empieza la sociología de las emergencias. Entonces, ese tema es un tema que les aconsejo a reflexionar maduramente, porque mucha gente se puede aprovechar del estatuto de víctima para poder agredir impunemente. Yo estoy hablando ahora concretamente de Gaza y de Palestina, ¿no? En cuanto a la segunda pregunta, comentario del colega que me parece que era de Chile, porque entendí, es una cuestión fundamental e importante que ayer aquí a la noche discutimos bastante en Colombia, porque hay un gran trabajo hecho por dos peruanos que están aquí en Colombia hace 30 años, que es un trabajo sobre las nuevas masculinidades y el concepto de masculinidad del sur. Estuvimos a discutir exactamente lo que es una masculinidad del sur, que sería distinta de la corriente hegemónica de masculinidades nuevas o nuevas masculinidades que también nació en Europa y en los Estados Unidos.
Porque la masculinidad del sur no es simplemente una masculinidad de redistribuir cuidados. No es eso, porque eso puede ser fácil de hacerlo. Es realmente una otra manera de transformar el poder, de hombres y de mujeres para una manera más femenina. Esta es la palabra que se usa para transformar el poder. Y realmente algún feminismo parece que quiere tomar el poder, pero no transformar el poder. Y al transformar el poder es una lucha que tiene que ser en contra de las tres dominaciones y que tiene que ser profundamente democrática. Por ejemplo, es lo que puede distinguir una mujer en el poder como Giorgia Meloni en Italia, que es de extrema derecha, de una posible, no sabemos cómo Claudia Sheinbaum va a ser en México, pero me parece que sigue una corriente que es muy coincidente con una candidata de aquí de Colombia, que es mi candidata, pues una amiga, es una gran persona, una gran candidata, que se llama Carolina Corcho. Y Carolina lo que está intentando es transformar el concepto de partido. Los partidos son masculinos porque son oligárquicos, verticales. Hay que crear democracia participativa dentro de los partidos y transformarlos en partidos movimientos. Y eso es parte de una dimensión de la masculinidad del sur. O sea, es una transformación política total. La otra es realmente la madre tierra, los derechos de la madre tierra, de la naturaleza. Porque aquí se discute mucho porque está la COP. Y la COP es un fraude, porque la COP es dirigida por un hombre conectado con las petroleras. Pero el pueblo de Colombia, los indígenas, están creando una COP 532. No es una COP 16, es la COP 532 que todo el tiempo del colonialismo, porque 80% de la biodiversidad está en tierra indígena. Entonces, aquí el cuidado de la madre tierra es otra forma de la masculinidad del sur, el territorio, que nosotros aprendimos también con las feministas latinoamericanas, que mi cuerpo es mi territorio. Ahora, el territorio para los pueblos andinos y amazónicos es colectivo, no es individual, es colectivo. Es algo que tiene espiritualidad. No puede ser una propiedad neoliberal. Hoy se habla que cierto feminismo es progresista neoliberal, porque es demasiado individualista, no entra con lo colectivo, con la idea de la espiritualidad del territorio, individual y colectivo. Entonces yo pienso que el concepto de masculinidades del sur, que ayer discutíamos, es curioso cómo el compañero viene con esa discusión. Estamos abriendo otros espacios, otras maneras de discutir, y ahí siempre fue nuestra discusión, cómo las masculinidades del sur articulan la lucha anticapitalista, anticolonialista y anti-heteropatriarcal. Como siempre, si tú dejas de lado el capitalismo, entonces el enemigo es el hombre blanco, o es el europeo blanco, ya no es el capitalismo. Y lo importante es de saber cuándo estamos en la lucha. Y necesitamos de alianzas, necesitamos de unidad. Vean lo que está pasando en Milei, con Milei en Argentina. Vean lo que está pasando en Italia, con Meloni, que está destruyendo toda la democracia. Es un Milei, si Corina Machado en Venezuela llega al poder, es un Milei mujer, femenino, es la misma política. Entonces, hay que formar la política. Yo pienso que América Latina se piensa mejor
porque ustedes tienen en este continente el gran problema, les digo. Me gustaría que ustedes discutieran un poquito eso más, que es como el divorcio entre el debate político y el debate civilizatorio. Este divorcio es fatal, porque en ese momento necesitamos de un debate civilizatorio, que consiste en esto: la tierra no nos pertenece, nosotros pertenecemos a la tierra. Esto es un debate civilizatorio porque la izquierda y la derecha han tenido la misma posición, que la tierra nos pertenece. Entonces va más allá de las diferencias entre izquierda y derecha. Eso llamamos un debate civilizatorio. Los políticos no lo quieren. Gustavo Petro aquí en Colombia es el único que habla de ese debate civilizatorio. Entonces, compas todas, mujeres, hombres que están ahí, les agradezco muchísimo porque acabamos de hablar de las cosas que a mí me encantan, que a mí me mueven como intelectual crítico de izquierda, de las epistemologías del sur, como un intelectual de retaguardia. Por favor, nunca intenten ser intelectuales de vanguardia. Ustedes tienen que ser intelectuales de retaguardia, ir con los movimientos, ir por detrás, estudiar con y no estudiar sobre. Y eso me parece que está ahí en IPECAL. Yo les saludo, les agradezco esta oportunidad magnífica que me han dado. Gracias, Estelita, gracias a todos. Y ahora me despido para ir a otro continente. Un abrazo muy fuerte. Estella, ¿estás ahí? Parece a Dios. Un abrazo. Chao a todos y a todos. No sé si alguien quiere comentar algo al respecto. Bueno. Muy buen día a todas y todos. Me movió mucho lo que hoy se ha platicado. Bueno, desde antes no, pero hoy me tocó, me vibró, me sigue el corazón así como a los latidos, ¿no? Porque viendo lo que nos está compartiendo, esas agendas políticas, que para mí que no son más que agendas en la mayoría de veces, pareciera que están hechas para obstruir o anular inclusive la construcción de conocimientos y la unidad entre todas y todos sin distingo de ningún tipo, porque entonces nos hace, y ya no quiero ponerme a la altura de Boaventura, ¿no? Pero nos hace tan recatados, como dicen en México, extremadamente cuidadosas y cuidadosos de pensar lo que vamos a decir con la otra o el otro. Y peor aún si en donde uno está haciendo lo que hace existen jerarquías. Y déjenme decirles que ahí no cuenta si es masculino o femenino. Lo viví, ¿sí? Da lo mismo. Uno tiene que cuidarse hasta de decir, extremadamente decirles, como que hoy se ha retrasado mucho con entregarme la documentación, ejemplo, ¿no? Es una frase tan coloquial, sencilla, si la estamos oyendo, pero que para quien la escucha puede tener una carga que puede aprovechar para evadir esa responsabilidad, y no solo para evadir esa responsabilidad de hacer lo que se tiene que hacer, ¿no? En bien común, sino que además puede fisurar, fracturar, romper la oportunidad de construir comunidad, de construir conocimiento. Y entonces hoy me sentí así tan tocada, tan identificada, porque eso pasa, ¿sí? Y no digo que no haya algo que tenga que hacerse en relación a esas masculinidades, feminidades, estaría mal, porque con eso empecé yo,
y fui encontrando otras cosas, ¿sí? Sino que tenemos que ser cuidadosos, ¿no? Y quise participar, pero me contuve, porque yo diría, todo lo que vivamos, construyamos, miremos, escuchemos críticamente, también hay que ponerlo bajo sospecha. No dar por sentadas las cosas. Aún a pesar de que nos hayamos leído, hayamos hecho una lectura de realidad, hayamos hecho una lectura categorial, también podemos equivocarnos, ¿sí? Cuidado en serio, ¿no? Porque en el transcurso, soy Blanca Margarita, voy a empezar, y entonces por 41 años estuve conectada, sigo estando conectada, ¿no? Pero laboralmente a lo que es educación, transcurriendo de ser maestra de grupo, 25 años, y el resto, unos 5 como directora y el resto como supervisora. Entonces siempre me moví en ese espacio y me di cuenta que esas agendas dañan en su mayoría de veces las relaciones, la posibilidad de construir. Quienes hablan le puede decir que si esta agenda hubiera estado aplicada cuando yo empecé en los 80, no estaría hablando con ustedes. Mi familia me estaría llevando puros, cigarritos o agua, no sé. Sí, en serio. Allá, presa, en serio, ¿sí? Porque se anda, o sea, cuidando derechos, que no digo que esté mal, para nada. Cuidando derechos o construyendo derechos, reescribiendo derechos, también se afectan derechos de otras personas, ¿sí? Diciendo que niñas y niños, mujeres somos primeros, que no digo que no esté bien, también se afectan otras cosas, ¿sí? Entonces, yo diría eso, yo pondría bajo sospecha, ¿sí? Yo pondría bajo sospecha y creo que ustedes lo hacen y lo hacen bastante bien desde el lugar que estén, no caer redonditos en la trampa de, bien lo dijo Boa, víctima, yo le pondría victimaria. Cuidado, ¿sí? Cuidado. Entonces, lo más triste para mí es esa corrupción de construir conocimiento y de afianzar la comunidad. Gracias. Gracias, Ariel. Bueno, no sé si hay alguien más. ¿Quedaste bien con la respuesta? ¿Quisiera comentar algo? Y no me dejó completamente conforme la respuesta, porque son temas que he venido meditando y reflexionando hace mucho tiempo ya. Y sí soy crítico cuando se piensa Latinoamérica desde Occidente, y sí soy muy respetuoso de los intelectuales que me han aportado, y creo que Sousa es uno de aquellos. Entonces yo creo que, como le digo siempre a las personas indígenas o a las de mi pueblo, la única que tiene la firma, el timbre para dar certificados de identidad es la Pachamama, la gente que vive en ese territorio, las montañas, y eso lo digo en un contexto de pueblo originario, en un contexto de intelectual, es la mente, o sea, más allá de ser o no ser un país, pero siento que todavía en su respuesta hay mucho miedo y hay mucho dolor. La respuesta del maestro que habló, y eso lo limita como hombre, lo limita como persona, y yo he pasado por ahí y lo limita como intelecto. Entonces me sentí que la respuesta todavía es tema dura para él, no sé si lo está para mí, pero me dejó inconcluso. Eso. Yo quiero salirme del caso, digamos, porque creo que no estamos aquí para juzgar, ni creer, no creer. O sea, yo quiero quedarme con la sensación de que en este encuentro, en este octubre, lo que faltaba tal vez, y que hoy viene a hacerse presente, es el tema del conflicto.
O sea, porque parece, por ahí romantizamos los procesos, y creo que bueno, es los desafíos de pensar y de los vínculos, siempre también está el conflicto, ¿no? En las organizaciones y cómo construimos modos de abordar el conflicto también, ¿no? Porque pensar crítico es poner el conflicto ahí en el tapete, pero también cómo tramitar y cómo abordar el conflicto también hay una cuestión ahí política y ética de cómo tramitar el conflicto. Entonces, bueno, yo me quedo en eso, y también como no respuesta toda, sino con qué me quedo pensando frente a eso. Bueno, creo que a todos nos deja como buen conflicto reflexivamente, nos deja en lugares de reflexión necesarios. Yo creo que en esta época todas, como decía Seligman hace mucho tiempo, las coordenadas epistémicas ya, digamos, del pasado, o los conceptos o las categorías no nos alcanzan, nos quedan cortas. Hay que repensar nuevos conceptos, nuevas categorías, porque hay nuevos conflictos. Y uno de esos conflictos es la confusión que hace que nos volvamos enemigos unos con otros. A mí me encantaba, lo digo como mujer, y femenina y mujer, y como todas estas cosas que se intenta que lo femenino y lo masculino es la energía que nos hizo. A mí me encantaba cuando iba a Argentina y me decían piropos, ¿no? Me decían, a veces me decían cosas lindas, a veces me quedaba pensando, pero ahora todo el mundo tiene miedo. Tiene miedo, como lo tiene Boa, probablemente que se cuida, pero todos tenemos miedo uno del otro, como dijo Margarita. Y a mí me parece que ese es el punto de la reflexión, ¿no? Cómo nos recogemos para recolocarnos en un mundo donde la confusión es una manera de vivir, ¿no? Entonces yo ahora cuando le digo a mis amigas en Argentina, no, a mí me encantaba que me dijeran piropos. Eso es violencia y violencia de género. Hermana, no todo es violencia de género, sino que todo se confunde, ¿no? Y creo que nos tenemos que cuidar más que crear enemigos donde no, a veces como ser más cuidadosos, más reflexivos, porque los tiempos nos lo piden, ¿no? Son tiempos muy confusos. ¿Qué es verdad? ¿Qué es mentira? ¿La verdad está en los pueblos originarios? No lo sé, yo lo pondría bajo sospecha en lo que es mi experiencia con los pueblos originarios y la lógica de interés. Está con las negritudes y no sé. Yo diría que no es sectorial el problema. El problema es del proyecto, otra vez, que nos encuentre y nos articule desde la diferencia. Entonces creo que nos deja como una cosa extraña, ¿no? Pero uno no sabe cómo, no es placentero, ¿no? Pero como dice Miguel, el conflicto nos tiene que servir para repensarnos en el mundo de la vida, más que, porque incluso lo valórico está totalmente distorsionado, ¿no? Si alguien se atreve a decir no todo vale, es mirado como discriminador, y no todo vale, y hay que trabajarse para ver realmente qué es lo que uno defiende como principio de convivencia básica para poder sobrevivir como especie, porque hay una apuesta de destrucción como especie. Hay que bajar la cantidad de habitantes del planeta, entonces los modos son complejos y complejos
es ser pensador crítico en esta época y no querer subirse a todas las olas que aparecen, porque las olas, ayer veía, el otro día veíamos ahí en los videos, esas olas de 4 o 5 metros, yo decía, caerse de esa ola es reventarse, ¿no? Entonces, cuidado con las olas de moda, porque esas no siempre tienen pertinencia histórica, digamos, en términos de criterio.